Siempre que hablamos de terror en el mundo de los videojuegos, o de hecho en cualquier otro medio, existen dos categorías diferentes. El terror psicológico, que es aquel que se enfoca en el miedo a través de la atmósfera, y el terror de supervivencia, en donde la principal fuente de angustia proviene de algo que te intenta lastimar, ya sea un monstruo, una criatura o una persona. Pero hay otra forma de horror que realmente no encaja con ninguna de estas categorías. Y ese es el terror religioso. Una forma muy particular de miedo que se basa no en la violencia ni en los traumas, sino en los símbolos, en las figuras, en la culpa, en la moralidad, en la muerte y también en la idea de algo mucho más poderoso que nosotros. Algo que por más que lo intentemos, simplemente somos incapaces de entender en su totalidad. El terror religioso es principalmente conocido por su utilización en el mundo del cine. Algunas de las películas más condecoradas de toda la historia utilizan muchos elementos de esta naturaleza para generar incomodidad. Y lo creas o no, esto también se aplica en los videojuegos, y eso es exactamente lo que estaremos explorando en esta ocasión. Aunque es importante destacar que este video no tiene la intención de atacar en absoluto las creencias de otras personas. En realidad, solo es una exploración de cómo los temas religiosos pueden ser utilizados para crear terror en el mundo de los videojuegos. Y para hacerlo más interesante, decidí separarlo en varias secciones, varias facetas de la religión que, de alguna manera, producen terrores increíblemente diferentes. Empezando por uno con el que probablemente muchos podrán sentirse identificados: el miedo a los símbolos religiosos. Cuando era pequeño, mi abuelo tenía una habitación en el fondo de la casa en la cual estaba colgada una pintura de la Virgen de Guadalupe. Esta obra duró tanto tiempo en este lugar que con el paso de los años, la silueta de su figura simplemente se quedó plasmada en la pared, como si fuera la sombra de una persona. Pero aún así, era posible observar su mirada, a pesar de que el cuadro eventualmente se desintegró. Por supuesto, en algún momento me tocó dormir en esta habitación, y creo que esa es una de las memorias más aterradoras que tengo de toda mi infancia, porque no era solo la pintura, el cuarto también estaba repleto de crucifijos, estatuas y muchísimas otras figuras de esa naturaleza, todas apuntando directamente hacia la cama en la que yo me encontraba. Obviamente, esta es una situación un poco fuera de lo normal, pero el miedo a este tipo de figuras religiosas es de hecho uno bastante común. Incluso existe algo conocido como hagiofobia, el miedo irracional a los objetos sagrados o de índole religioso, incluyendo cosas como obras de arte, reliquias, estatuas o cruces. Y es que, incluso si muchos de estos elementos son utilizados como símbolos de adoración, la verdad es que el arte religioso es bastante violento por naturaleza. Normalmente, este refleja escenas de sufrimiento, castigo y también de dolor, lo cual puede resultar bastante impactante para la mente de alguien pequeño. Digo, solo ve esto, el cráneo de María Magdalena, una de las reliquias más preciadas de la era moderna, pero también una que luce extremadamente intimidante. Un videojuego que hace muy buen uso de este tipo de elementos es Grey Dawn, un pequeño juego independiente relativamente nuevo que nos pone en el papel de un padre investigando la misteriosa desaparición de un niño pequeño. Por la propia naturaleza de su historia, es obvio que esta aventura toma lugar en el interior de un templo, y por ende, las paredes y cada uno de los lugares que visitamos se encuentran absolutamente repleto de figuras y símbolos, estatuas, pinturas y versículos de la Biblia colgados en la pared. Para ser honesto, Grey Dawn no es un buen videojuego, pero sí creo que utiliza muy bien este tipo de estética para generar un sentimiento constante de incomodidad, porque incluso si no hay monstruos que te persigan, siempre tienes esta sensación de que alguien te está juzgando, observando cada una de las cosas que haces a la distancia.
Otro juego muy parecido en este sentido es On Thy Knees, o traducido al español, de rodillas. De nuevo, un pequeño juego independiente que al comenzar no parece tener ningún tipo de contexto religioso. Al inicio simplemente aparecemos en el medio de la carretera. Aparentemente nuestro automóvil tuvo algún tipo de problema, así que intentamos buscar ayuda en un restaurante, pero por algún motivo no hay ni una sola persona. Todo está abandonado y lo único que se ve ligeramente fuera del lugar son estos letreros de personas desaparecidas. Eventualmente te verás atrapado en el baño y en este lugar una criatura misteriosa simplemente te secuestra. Y es aquí en donde el juego comienza. Inmediatamente después de esto aparecemos en una casa bastante extraña. En las paredes podemos ver dibujos de torres eléctricas, cruces y otras alusiones a la muerte de Cristo. También podemos encontrar estatuas misteriosas aparentemente con la forma de un ángel. Y después de unos minutos, el juego te da un objetivo. Camina por el bosque y encuentra todas las flores que puedas. En ese sentido, el título es extremadamente parecido a títulos como Slender, con la única diferencia de que en esta ocasión no hay un monstruo que te persiga. Pero entonces, ¿de dónde viene el terror? Bueno, como ya lo habrás notado, de su estética y de las cosas que te puedes encontrar. Estatuas, esta vez mucho más grandes que las de antes, y altares religiosos, todos con una cruz gigante justo en el medio, las cuales contrastan enormemente con el color rojizo del cielo. También podemos encontrar varias notas regadas que hablan sobre Dios e incluso algunos letreros de neón con la palabra salvación, los cuales transmiten una sensación bastante extraña. A decir verdad, es muy fascinante cómo el juego logra hacerte sentir tan inseguro simplemente utilizando imágenes como estas. Pero claro, hay una razón para ello, y es la misma razón por la que los niños, por ejemplo, pueden resultar tan escalofriantes bajo ciertas circunstancias. Verás, tanto la infancia como la religión son algo que normalmente consideramos como positivo, pero cuando estas imágenes son observadas sin el contexto al que normalmente estamos acostumbrados, realmente tienen el poder para sentirse siniestras, porque hay una cierta sensación de disparidad. Es decir, a pesar de que sabemos que estos símbolos representan esperanza para muchas personas, hay algo sobre ellos que no se siente correcto, al menos bajo estas circunstancias. Y esto genera tensión, genera incomodidad, genera un miedo muy específico que es incluso difícil poner en palabras, el cual se ve todavía más amplificado cuando este tipo de objetos son utilizados con fines malignos. Lo cual me lleva a la siguiente sección del video: el miedo a los rituales. Los rituales religiosos son probablemente uno de los elementos más utilizados en el mundo del terror. En la serie de Fatal Frame, por ejemplo, a pesar de que el título se enfoca principalmente en seres sobrenaturales, todos los eventos tienen raíz en un ritual de índole religiosa. Normalmente, estos rituales tienen el propósito de mantener a raya a las fuerzas del mal, pero al mismo tiempo son tan violentos por sí mismos que es difícil no verlos como algo perturbador. Silent Hill, a pesar de ser el mayor exponente del terror psicológico, también hace mucho uso de este tipo de prácticas. De hecho, podríamos decir que prácticamente todas las cosas que suceden a lo largo de la saga fueron ocasionadas por el deseo de traer a Dios de vuelta a la vida. Y Silent Hill F en particular se enfoca completamente en la naturaleza mística de los rituales para producir su terror. Pero hay otro juego que, al menos desde mi punto de vista, refleja este concepto de una manera incluso mejor. Y ese es Devotion, un título que nos pone en el papel de un padre de familia taiwanés en los años de 1980.
Al inicio es bastante difícil siquiera saber qué es lo que está sucediendo. Simplemente nos encontramos en una casa atormentada por la presencia de una mujer y una niña pequeña. El juego se separa en 3 etapas diferentes: 1980, 1985 y 1986. Y esencialmente tenemos que viajar constantemente entre ellas para resolver diversos rompecabezas. De hecho, el título nos presenta con una premisa bastante parecida a la de Silent Hill 2. Es decir, que nuestro protagonista no parece estar completamente consciente de sus acciones pasadas. Así que ahora está atrapado en este ciclo sin fin hasta que poco a poco va descubriendo la verdad, dándose cuenta de las cosas que hizo y por qué se siente tan atormentado. A decir verdad, es un juego bastante aterrador. A veces el simple silencio es suficiente para incomodarte, pero en otras ocasiones también podemos encontrarnos con imágenes como estas. Figuras religiosas apenas visibles detrás de los cuadros y cosas parecidas. Y por supuesto, sin ningún tipo de contexto. De hecho, el juego está repleto de amuletos, altares y otros elementos religiosos, pero estos nunca parecen tener importancia, porque a simple vista solo son objetos decorativos, cosas que forman parte de la cultura de las personas que viven en este lugar. O al menos, eso es lo que el juego nos hace creer, hasta que descubrimos lo que está sucediendo. Resulta que en algún momento del pasado, nuestra hija comenzó a sufrir de una misteriosa enfermedad. Por algún motivo, esta a veces tenía dificultades para respirar y concentrarse. Así que la familia pasa bastante tiempo visitando hospitales con la esperanza de encontrar alguna solución. La niña se ve obligada a tomar píldoras, a soportar inyecciones y a recibir todo tipo de tratamientos. Pero por más que lo intentan, los doctores nunca son capaces de encontrar síntomas físicos. Es decir, que no hay nada malo con su cuerpo. Por lo que, eventualmente, sugieren que tal vez se trate de un problema psiquiátrico. Pero el padre, completamente enfurecido por la idea de que su hija pueda ser considerada como una lunática, decide que eso no es algo posible, y en su lugar se convence de que ésta está siendo poseída por un espíritu maligno. Algo que sorpresivamente era extremadamente común en las épocas antiguas. Los padecimientos mentales durante muchos años fueron malinterpretados como cosas demoníacas, y por ende las personas que sufrían de ellos se veían obligadas a pasar por todo tipo de rituales que obviamente nunca funcionaban. Y que de hecho en muchas ocasiones terminaban siendo incluso peores que la propia enfermedad, que es exactamente lo que pasa en esta aventura. El padre, en lugar de seguir las instrucciones de los médicos, decide visitar a un guía espiritual, una persona que le dice que sin duda puede curar a su hija. Y de esta manera, la familia comienza a utilizar la gran mayoría de sus ingresos en cosas como amuletos, ofrendas o donaciones para las deidades. Obviamente, esto ocasiona que la relación entre ambos padres se fracture, pero es la niña la que sufre las peores consecuencias. Parte de todo este proceso involucraba la realización de un antiguo ritual, uno que involucraba poner el cuerpo de la persona afectada en un baño de vino durante 7 días seguidos. Así que el padre crea el brebaje utilizando diferentes ingredientes, lo vierte en la tina del baño y encierra a su hija durante todo ese tiempo, completamente convencido de que así la curará. Pero es obvio que el cuerpo de una niña tan pequeña sería incapaz de mantenerse funcionando bajo estas condiciones. Y así es como muere. Es por eso que durante una buena parte del juego, el baño es la única habitación en la que no podemos entrar. Pero la peor parte de todas es que la niña ni siquiera tenía una enfermedad tan grave. No, ¿sabes cuál era su problema? Ansiedad, eso era todo. Ansiedad provocada por la presión de la escuela y las constantes peleas de sus padres, lo cual la llevaba a tener ataques respiratorios momentáneos, pánico escénico y ese tipo de cosas. Síntomas que en la época actual serían bastante sencillos de resolver, y el juego precisamente se basa en cómo el padre poco a poco se vuelve consciente del error que acaba de cometer.
porque resulta que el guía espiritual en realidad solo lo estaba utilizando para sacarle dinero. Y esto es algo que hizo con incontables personas antes de nosotros, todas llevadas hasta el límite por su propia devoción. Durante la última parte de la aventura, incluso podemos ver una escena bastante gráfica en la que el padre ofrece su propio cuerpo como una forma de ofrenda para intentar rescatar el espíritu de su hija. De esta manera, acabando también con su propia existencia. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que todo esto está completamente basado en una historia real. Si hay una cosa en la que absolutamente todos piensan al hablar sobre terror religioso, es en cultos. Junto con los rituales, este es probablemente uno de los elementos más reconocibles y más sobreexplotados en el mundo del horror. Incluso podemos ver grupos como estos en Resident Evil, una serie que se basa completamente en la biología y la visceralidad. Pero, por supuesto, hay una razón por la que este tipo de congregaciones nos resultan tan escalofriantes. Y es que en la era moderna las relacionamos con locura, con manipulación y con violencia. Aunque sorpresivamente hubo un tiempo en el que la palabra culto de hecho no tenía una connotación negativa. Simplemente representaba a aquellos individuos que se reunían para venerar a una deidad. Pero en la época de 1920 y otros años cercanos, surgieron muchos grupos extremistas que rápidamente fueron explotados por los medios de la época. Y así terminamos con la idea de culto que tenemos ahora. Como lo acabo de mencionar, hay decenas de videojuegos que hacen uso de este tipo de grupos. Podemos encontrarlos en Call of the Lamb, podemos encontrarlos en Silent Hill, podemos encontrarlos en Dead Space, podemos encontrarlos en Red Dead Redemption e incluso podemos encontrarlos en Far Cry. Pero de entre todos estos ejemplos, creo que hay un juego que destaca por su utilización de los cultos como elemento de terror, y ese es Outlast 2. En esta aventura nos encontramos perdidos en una pequeña comunidad completamente obsesionada con la religión. Aunque es bastante obvio desde el mero comienzo que no somos muy bienvenidos en este lugar, porque esa es una de las características principales de un culto, la aversión hacia todos los que son considerados como forasteros. Si nos tomamos el tiempo de entrar a las casas, por ejemplo, nos daremos cuenta de que estas están completamente decoradas con símbolos, pinturas y textos del gobernante supremo, un individuo conocido como Sullivan Knott, que según las escrituras fue el primero en escuchar la voz de Dios, el cual le contó sobre muchísimas cosas, incluyendo la llegada del anticristo. Así que, en pocas palabras, el culto se convence de que si tienen tantos hijos como sea posible, matemáticamente uno de ellos será el anticristo, y si acaban con su vida, el mundo estará completamente salvado. Sí, en su mente esto tenía mucho sentido, pero claro, probablemente podrás imaginarte la sociedad tan enferma que esto ocasiona. Aunque en su defensa, varios documentos sugieren que las voces y visiones que estas personas experimentan, de hecho, sí son verdaderas, o bueno, verdaderas entre comillas. Resulta que una compañía conocida como Murkoff, la cual vemos dentro del primer juego, está utilizando a estos individuos para experimentar con una nueva forma de control mental, produciéndoles alucinaciones a través del sonido. A lo largo del juego hay varias secciones en las que podemos escuchar trompetas a la distancia, las cuales por obvias razones son interpretadas por el pueblo como las trompetas del apocalipsis. Pero no, este simplemente es el sonido utilizado por la compañía. Aunque a pesar de lo exagerada que es toda la situación, aún así creo que Outlast 2 refleja bastante bien cómo ante la incertidumbre, las personas son capaces de buscar seguridad incluso en los lugares más extraños posibles. Porque así es justamente como funcionan los cultos. Individuos vulnerables son atraídos con falsas promesas de grandeza y salvación, y con el paso del tiempo, estas ideas realmente pueden implantarse en sus mentes, y todo por una simple razón: el miedo a Dios.
¿Qué harías si te dijera que Dios está a punto de llegar? Algunos probablemente entrarían en pánico, intentando encontrar la manera de obtener la salvación. Otros puede que actúen con total indiferencia. Y unos cuantos más, no sé, tal vez piensen que lo mejor que podrían hacer es salir a cazar unas cuantas ardillas para despellejarlas y utilizar su piel para cubrir el cuerpo de una persona que se encuentra colgada en la pared. Sí, esto es el engrapador de ardillas, o en su idioma original, Squirrel Stapler. Un pequeño juego independiente sumamente absurdo en el que nuestro objetivo es exactamente el que acabo de mencionar. En el mero segundo en el que empiezas el juego, lo primero que ves en pantalla es el cuerpo de alguien colgado en la pared. Aparentemente es el amor de nuestra vida y como ya no tiene piel, necesitamos cubrirlo con algo, con ardillas. Un poco más adelante en la habitación de enseguida también podemos encontrarnos con un extraño símbolo en el suelo y la página de una especie de escrituras sagradas, la cual tiene un solo mandamiento: no engraparás ardillas. Y finalmente, en la sala de estar, podemos ver un mensaje escrito con sangre que dice: Dios llegará en 5 días. Después de esto, podemos salir de la cabaña y el juego comienza. Y sí, no bromeaba cuando dije que nuestro objetivo es literalmente cazar ardillas. Aunque no es tan sencillo como parece, resulta que las ardillas son mucho más escurridizas de lo que uno creería. Así que tienes que moverte con bastante cuidado, teniendo precaución de no hacer ningún tipo de ruido. Y cuando veas una ardilla, ¡bam!, le disparas y recoges lo que queda de ella. Ese es el juego, aunque también podemos encontrarnos con unas cuantas notas tiradas por ahí. Algunas simplemente nos dicen datos random de ardillas, como el hecho de que se orinan la cara para comunicarse, mientras que otras nos cuentan la historia de un artista atormentado y cosas de esa naturaleza. También podemos encontrarnos con una pequeña cabaña en la que podemos cometer pecados para ganar puntos adicionales. ¿Qué tipo de pecados? Bueno, eso nunca es establecido, así que supongo que puedes escoger tu favorito. Robar, cometer actos impuros, entrar al internet y quejarte de videojuegos que nunca has jugado en tu vida, hay mucho de dónde elegir. Pero eventualmente, cuando hayas capturado cierto número de ardillas, puedes regresar a tu hogar y engraparlas en el cuerpo de tu esposa, creo que es tu esposa. Y así los días continúan. En el segundo día, por ejemplo, es posible encontrarse con los espíritus de las ardillas que mataste antes. Y en el tercero comienzan a aparecer depredadores, por lo que tienes que moverte con muchísimo más cuidado que antes. Pero en todo momento siempre está presente la expectativa de que Dios llegará en el 5.º día. Y eso produce un ligero sentimiento de ansiedad, porque honestamente ni siquiera sabes qué es lo que deberías de esperar. La llegada de Dios es algo positivo o algo negativo. ¿Viene para salvarnos o viene para juzgarnos? ¿Qué apariencia tendrá? Y encima de todo, las notas que podemos encontrar regadas por el bosque se vuelven cada vez más extrañas, diciendo cosas como: las ardillas siempre están observando. Y esto también sucede con los versículos que hay en nuestro hogar. Uno de mis favoritos es este: en estos últimos días los surcos se doblarán en adoración agonizante, y el hombre sin nueces será juzgado con su propia penetración industrial. De esta manera, el engrapador se convertirá en el engrapado, lo cual suena absurdamente amenazante. Y así, el último día que salimos de cacería se siente perturbadoramente calmado. Aún debes de cumplir con tu objetivo, cazar 5 ardillas diferentes, pero cuando lo haces, un contador aparece en pantalla. La reacción natural, por supuesto, es correr tan rápido como puedas hasta tu hogar, pero resulta que ya no es posible entrar, porque, en pocas palabras, el juego te obliga a permanecer en el exterior hasta que Dios se haga presente. Y conforme los números del contador comienzan a disminuir, se escucha el canto de cientos de ardillas cada vez más fuerte en el fondo, como si intentaran taladrar tu cerebro. Y cuando el tiempo por fin llega a 0, al principio podría parecer como si nada hubiera pasado, hasta que volteas a ver hacia atrás y te topas con esto. Y
se acabó. Es increíblemente anticlimático. Apenas si tienes tiempo de ver a Dios, pero ese es justamente el punto. Verás, Squirrel Stapler es un título que se basa completamente en el concepto de la expectativa, que es uno de los elementos principales del terror psicológico y del terror religioso. En juegos como Silent Hill, por ejemplo, no te asustas cuando ves a los monstruos. No, en este tipo de aventuras sientes la mayor cantidad de tensión cuando escuchas las criaturas a la distancia, cuando no sabes cómo se ven, cuando no sabes si se están acercando, cuando no sabes lo que son capaces de hacer. Eso es lo que conocemos como anticipación, el estrés que existe justo antes de que algo suceda. Es decir, que nos sentimos mucho más asustados antes de la gran revelación porque nuestra imaginación se vuelve completamente loca. Y el miedo a Dios está altamente basado en este concepto. Porque independientemente de la religión que profeses o no profeses, la verdad es que nadie sabe con exactitud quién es Dios, ni cómo es su apariencia, ni cuáles son sus poderes, ni nada parecido. Por supuesto, hemos escuchado sobre él en historias, en leyendas y en textos sagrados, pero ni una sola persona que se encuentre viva en estos momentos lo ha visto de una manera directa, por lo que solo podemos interpretarlo a través de nuestros propios miedos, deseos y expectativas. Es por eso que Dios dentro de Silent Hill, por ejemplo, siempre tiene una forma diferente, porque su apariencia se basa en nosotros y no en Él. Es decir, que Dios es la cúspide de aquello que no podemos entender. Y esto es lo que me lleva a la última sección del video, el miedo a lo desconocido. Las cosas que no somos capaces de comprender son probablemente el cimiento más grande del terror religioso, porque si te pones a pensarlo, de ahí es de donde proviene la mayor sensación de inseguridad. Exorcismos, demonios, ángeles, no sabemos cómo ninguna de estas cosas funcionan. De hecho, el mismo concepto de la fe se basa en creer en algo a pesar de la falta de pruebas. Y justamente Fate es un pequeño juego con estilo retro que nos pone en el papel de un padre a punto de exorcizar a una persona. Al inicio, nuestro personaje llega a un bosque a través de la carretera. En ese lugar podemos encontrarnos con árboles, unos cuantos animales y... ¿Qué es eso? Pero bueno, eventualmente llegaremos a una casa que parece abandonada, y aquí podemos encontrarnos con varias cartas que nos cuentan la historia de un sacerdote que intentó hacer un exorcismo en este lugar, pero que aparentemente falló. Honestamente, la casa es bastante escalofriante. Podemos ver sombras moviéndose entre las ventanas, dibujos extraños colgados en la pared, y cuando bajamos al sótano hay sangre, cadenas y cruces, y de repente esto sucede. De este punto en adelante, la casa se ve invadida por una presencia, presumiblemente la persona a la que venimos a exorcizar. Y es aquí en donde nos damos cuenta de que las cartas que antes mencioné fueron escritas por nuestro propio personaje. Sí, en compañía de otro sacerdote, este estuvo aquí hace ya bastante tiempo con la intención de exorcizar a la hija de una pareja. Pero las cosas no salieron como lo esperaban, así que ahora estamos de vuelta para ponerle fin a esta pesadilla. Obviamente la única defensa que tenemos contra algo como esto es nuestra fe y la Santa Cruz que llevamos en la mano. Pero aún así, después de una larga pelea, somos capaces de vencer a esta criatura, aunque consigue escapar justo en el último momento. Por lo que nuestra única opción es salir hacia el bosque de nuevo con una escopeta y dispararle. Pero esto ocasionará que la policía encuentre su cuerpo y nos incriminen por haber acabado con la vida de una persona, completamente inconscientes de la verdadera naturaleza de ese ser.
La única manera de encontrar un final ligeramente más positivo es ignorando a la joven y matar a la criatura blanca en su lugar, la cual las autoridades confundirán con un animal, y así nuestro personaje puede, continuar con su vida. Fate cuenta con 2 capítulos más, pero honestamente no quiero pasarme todo el video simplemente resumiendo su historia, porque eso no es lo importante. Lo importante es cómo el juego utiliza la religión tanto en estética como en concepto para generar escalofríos. Porque solo ve las gráficas del juego. ¿Realmente pensarías que algo que se ve como Pac-Man sería capaz de producir algún tipo de miedo? Por supuesto que no. Pero de alguna manera, Fate consigue hacer justamente eso. Cada una de sus cinemáticas son increíblemente inquietantes. Y creo que mucho de eso tiene que ver con el concepto de lo desconocido. De hecho, al final del capítulo 1, nuestro personaje dice: "No puedo explicar lo que sucedió en esa casa. Lo único que puedo hacer es tener fe en que hice lo correcto". Incluso podemos ver que tiempo después, este incluso desarrolla un trastorno de estrés postraumático por toda la situación. Y es que fantasmas, demonios, posesiones y rituales, todas estas cosas nos aterran por el simple hecho de que no podemos entenderlas. Podemos intentarlo, por supuesto, pero a final de cuentas van más allá del entendimiento humano. Esa es precisamente la razón por la que los padecimientos mentales durante mucho tiempo fueron confundidos con obras del demonio. Porque cuando no entendemos algo, tenemos la tendencia de atribuirle un significado divino o sobrenatural. Y por eso mismo, todo lo relacionado con la religión siempre actuará como una de las principales fuentes de terror entre las personas.